No habrá recortes en el presupuesto para la educación. Es un presupuesto que, si bien no tiene incrementos importantes, se ha cuidado para que no tenga disminuciones. Crece la confianza de los empresarios en México. Tan es así que cada día están llegando más inversiones a nuestro país. Salen del hospital 2 de los mexicanos heridos en Egipto. Si hay pruebas suficientes contra el GIL por la desaparición de los normalistas. Reconoció que uno de sus cómplices había privado de libertad a los 43. Vandalizan la Fiscalía de Guerrero en protestas por Ayotzinapa. Forman prisión al exdirector del Altiplano por la fuga del Chapo. Ya hay fecha para el Buen Fin, será del 13 al 16 de noviembre. Mejores precios, mayor cantidad de alternativas. Silvia Yurgoli es la nueva presidenta del Colegio de México, es la primera mujer en dirigir esa institución. Muere Carmen Balcells, la mujer que impulsó a los escritores del boom latinoamericano. Tercer día de gira del Papa Francisco en Cuba. Santos y Maduro logran acuerdo para poner fin al conflicto fronterizo. Andrés Guardado fuera de las canchas por lesión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en México al Día en una edición más. Hoy es martes y saludo con mucho gusto esta mañana a mi compañero Alejandro Pineda. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal, Pati? Muy buenos días amigos de México al Día. También saludo con gusto a Griselda Yebra. Ya estamos listos, le tenemos la información más importante de México y el mundo. Esto es México al Día y estas son las noticias. Así es, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, dijo que sí, hay suficientes elementos para implicar a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Esto dijo a pesar de que El Gil no aceptó las acusaciones que lo incriminan como presunto autor material de los hechos violentos del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Reconoció la propiedad de la camioneta, reconoció que uno de sus cómplices había privado de libertad a los 43, pero no acepta incriminarse directamente. Ahora, todo este reconocimiento, insisto, configura lo que se conoce como una confesión calificada. Y en el marco de las protestas por el primer año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, jóvenes encapuchados que se decían normalistas de Ayotzinapa tomaron la Fiscalía de Justicia de Guerrero, que se encontraba cerrada debido a un paro laboral. Realizaron pintas y rompieron vidrios como lo estamos viendo en las imágenes. También tiraron la puerta de vidrio del acceso principal y entraron a las oficinas provocando destrozos. Dañaron puertas de madera, muebles, ventanas y papelería. Y por si fuera poco, al salir los manifestantes prendieron fuego al módulo de vigilancia. No hubo detenidos. La Fiscalía de Justicia de Guerrero ya inició una averiguación para buscar a los responsables. Por cierto que los obispos de Acapulco pidieron a las autoridades que respondan a las inquietudes de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Dijeron que para conocer la verdad de lo que pasó en septiembre del año pasado, a casi un año, hay que volver a retomar las investigaciones bajo la premisa de encontrar la verdad. Para ello, dijeron, los obispos están empeñados en la construcción de la paz a través de la oración y el acompañamiento a las víctimas de la violencia. Y también sobre este tema, la Asociación Civil Alto al Secuestro hizo un llamado a que el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deje el caso sobre la desaparición de los normalistas. Isabel Miranda de Wallace expuso que hay conflictos de interés y el caso se ha politizado. También subrayó que no solo es un tema de derechos humanos, sino del terreno legal. Esto lo dijo luego de informar que en el mes de agosto el secuestro bajó 21,5% con respecto a julio de este mismo año. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, reiteró que se brindará apoyo médico y logístico a los padres de los normalistas que a partir de mañana van a realizar una huelga de hambre en el Zócalo de la Ciudad de México. Además, confió en que las manifestaciones a un año de la desaparición de los estudiantes sean pacíficas. Nosotros reiteramos la confianza en lo que se ha platicado con los grupos y los compromisos asumidos tanto en la conducción, posicionamiento
y establecimiento también de lo que será la huelga de hambre en el Zócalo capitalino. Y en temas de seguridad, se dictó auto de formal prisión contra el exdirector del penal de máxima seguridad del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma. El juez cuarto del Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México encontró elementos suficientes para procesarlo por su participación en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Valentín Cárdenas Lerma fue detenido el fin de semana junto con otros 12 exfuncionarios de penales, entre ellos la excoordinadora de los Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera. En total, ya hay 20 personas acusadas de colaborar en la fuga de El Chapo Guzmán. Vamos a un corte, no se vaya, esto es México al Día. Regresamos. Continúa la histórica visita del Papa Francisco a Cuba. Estuvo en Holguín, que es la cuna del catolicismo en ese país. Durante su tercer día de visita por Cuba, el Papa Francisco viajó a la ciudad de Holguín, al oriente de la isla, donde ofició una misa en la cual llamó a los miles de fieles reunidos a superar la resistencia al cambio. Nos invita a ir lentamente, superando nuestros preconceptos, nuestras resistencias al cambio de los demás, incluso de nosotros mismos. En la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García, el sumo pontífice reconoció el esfuerzo y sacrificio de la Iglesia para llevar su mensaje a los lugares más apartados de la isla. Luego bendijo a los habitantes de la localidad. Padre Todopoderoso, ante quien se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra, humildemente te pedimos que mires con bondad a los hijos de estas tierras, que imploran tu bendición. Posteriormente viajó a Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande de la isla. Ahí sostuvo un encuentro con obispos en el seminario San Basilio Magno. Más tarde se trasladó a la Basílica Menor del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, donde encabezó una oración con los obispos y el séquito papal. El Papa Francisco rezó por la reconciliación de los cubanos en casa y en el exterior ante la Virgen patrona de la isla. Madre de la reconciliación, reúne a tu pueblo disperso por el mundo. Haz de la nación cubana un hogar de hermanos y hermanas, para que este pueblo abra de par en par su mente, su corazón y su vida a Cristo. Durante su visita a Cuba, el sumo pontífice de 78 años ha sido discreto en sus pronunciamientos políticos, pero ha llamado a Cuba a dejar de lado las ideologías y a evitar la seducción del poder. Para México al Día, Guillermo de Gante. Ahora nos enlazamos hasta Cuba. Ahí está Andrés Beltramo, corresponsal de Notimex, el Vaticano, siguiendo la gira del Papa Francisco. Andrés, haciendo una evaluación de estos días, ¿cómo ves la presencia del Papa Francisco en Cuba? Hay quienes dicen que no ha sido crítico como lo han sido otros papas con las autoridades cubanas. Saludos, Pati, Alejandro, desde Santiago de Cuba, donde hoy termina esta visita apostólica del Papa Francisco a la isla y comienza también, idealmente, porque de aquí partiremos hacia los Estados Unidos, el recorrido por la Unión Americana. Esta pregunta que me haces se la hicimos los periodistas ayer al portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, quien ha llamado a no minimizar el impacto del mensaje del Papa, dando a entender que hay una lectura entre líneas justamente respecto, por ejemplo, al tema de la ideología o de la necesidad de un servicio honesto, que es un servicio jamás ideológico, sino siempre a las personas. Todos estos mensajes del Papa, el mismo que ayer en la misa en Holguín dio, justamente refiriendo que el seguir a Cristo, o sea, el ser cristiano, implica justamente un deseo normal y cotidiano de transformación, de dejar atrás los prejuicios, de dejar atrás
las resistencias al cambio, todos estos mensajes que están dentro de un discurso mucho más amplio del Papa, que es justamente de renovación, tienen un impacto y han impactado también, por lo que hemos podido saber, en los cubanos en general, ¿no? Que hemos podido hablar o de alguna manera preguntarles, y ellos hacían mucha referencia a estas partes de los mensajes, es decir, los tenían presentes, no les había pasado por encima o superficialmente lo que el Papa les había dicho. Andrés, muy buenos días. Te saluda Alejandro Pineda. Una visita que ha creado muchas expectativas, pero sin duda, donde el Papa Francisco ha sido muy cuidadoso en su diálogo político, ¿no? En este papel que tiene justamente de mediador en la relación de Cuba y Estados Unidos, y a donde se dirige ahorita, ha sido muy cuidadoso en criticar al régimen de los Castro. ¿Es así? Evidentemente el Papa es muy respetuoso de los estamentos más importantes de gobierno de los pueblos, más allá de que él pueda estar o no de acuerdo, o pueda coincidir o no con esto. ¿Por qué? Porque es una forma en la cual el Papa, por un lado, manifiesta su deseo de reconocer a la política como la parte más alta de un país, y por otro lado, por respeto. Sería casi diplomáticamente incorrecto que, habiendo sido invitado a la isla, lo primero que llegue fuese a criticar abiertamente y casi poco diplomáticamente todo lo que hay o la situación política. El Papa no puede hacer eso, porque el Papa viene como un invitado, es como ir a la casa de un amigo y empezar a criticarle todos los cuadros y todas las paredes, ¿no? Creo que esto es importante entenderlo por el espacio y el lugar que ocupa el Papa. Ahora, el Papa no ha emitido un cheque en blanco a los Castro, en ningún momento él ha dejado de poner los acentos, incluso a la llegada, digamos, en el aeropuerto de La Habana, a su llegada, en el primer discurso, él mandó un saludo a través del presidente Raúl Castro a su hermano Fidel, pero también mandó un saludo especial a todas las personas con las cuales él no se iba a poder encontrar en estos días, e incluso a los cubanos fuera de Cuba, ¿no? O sea, tratando de hacer un mensaje de unidad a todos, más allá de que evidentemente Cuba hoy vive unos grandes contrastes y unas dificultades internas importantes que el Papa no ignora, ¿no? Así es, sin embargo, la figura importante del Papa, bueno, pues ha sido tomada en cuenta por diversos expertos, analistas, porque a diferencia de sus predecesores, del Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI, bueno, pues sí se habían atrevido a hacer algún comentario respecto a Cuba. Sin embargo, obviamente la situación ha cambiado, obviamente hay un acercamiento, él fue mediador entre este acercamiento en Cuba y Estados Unidos, y pues no es de dejar por un lado que la próxima visita que haga el Papa Francisco sea precisamente a los Estados Unidos, donde tú lo vas a seguir puntualmente, Andrés. Sí, también hay que entender que son tiempos históricos distintos, ¿no? Y que ha habido una continuidad en el papado. Quizás primero hacía falta la crítica para que hubiese apertura, y ahora que ha habido apertura, el Papa da un mensaje, digamos, de renovación. Un mensaje que también el otro día, el último día, el día en La Habana, el domingo en La Habana, tuvo un momento culminante que quizás por haber sido en la tarde y así, la prensa no reflejó completamente, pero el Papa se reunió con cientos de jóvenes en el Centro Félix Varela de La Habana, y a los jóvenes les dijo que no tengan miedo a ser artífices de su propio destino y a aceptar a los demás, no obstante sus ideologías. Al contrario, él decía, en el mundo, en la vida, uno puede correr una maratón y tratar de llegar primero, pero si quiere llegar primero, va a llegar primero, va a ser exitoso, pero va a estar solo. Y dice, yo quiero, no que lleguen primero, quiero que lleguen acompañados, ¿no? Y eso implica aceptar al otro, eso implica aceptar aunque no piense igual, aunque no piense ni religiosa ni políticamente como yo, ¿no? Los jóvenes respondieron muy calurosamente a esto, y de hecho una colega cubana con la cual pude hablar en estos días, me comentaba que para ellos es casi revolucionario este mensaje del Papa a los jóvenes, porque hoy, 50 años después de la Revolución Cubana, hay muchos jóvenes que no adhieren a la profundidad de lo que es la revolución, y que prefieren el nihilismo, la nada,
cuestiones que para los mismos, digamos, cubanos de 10 de junio es casi un pecado, ¿no? Una herejía. Entonces el Papa da un nuevo mensaje, un mensaje de renovación que seguramente de continuidad con el intento de apertura de los anteriores papas, pero claro, de promover un nuevo modelo, una nueva apertura para la isla. Exacto, Andrés, justamente con eso nos quedamos, un mensaje de unidad y también de cambio. Andrés, muchas gracias como siempre por los detalles en esta gira, seguiremos en contacto contigo para darle seguimiento a esta histórica gira. Muchas gracias. Gracias y un saludo de Santiago de Cuba. Hasta luego. Y en más información, el presidente Enrique Peña Nieto resaltó nuevamente la confianza de inversionistas en México. El presidente Enrique Peña Nieto entregó la autopista Salamanca-León, que forma parte del corredor carretero Querétaro-Ciudad Juárez y México-Nuevo Laredo. Ahí señaló que las obras de infraestructura como esta y las reformas impulsadas son acciones que hacen que nuestro país siga siendo confiable para las inversiones en un mundo de incertidumbre. Podemos apreciar la vorágine, la volatilidad económica que el mundo hoy está proyectando, escenarios para muchos de incertidumbre. Y sin embargo, México sigue proyectando confianza al mundo entero. Tan es así que cada día están llegando más inversiones a nuestro país. El presidente recordó que en esta administración se han recibido inversiones superiores a los 80,000 millones de dólares. Es una cifra, primero, que es mayor a la que en un mismo periodo de la pasada administración se había registrado. Y esto es consecuencia de ser consistentes y congruentes en lo que estamos impulsando, de seguir trabajando para seguir desarrollando más infraestructura que nos haga más atractivos para las inversiones que vengan a generar empleos. Además, destacó la aceleración en el sector automotriz. Informó que hoy se producen y se exportan casi 20% más vehículos nuevos que en 2012. Y en lo que va de este año se han vendido 833,000 vehículos dentro de nuestro país, 34% más de los que se vendieron en 2012. La autopista Salamanca-León tuvo una inversión privada de 3,400 millones de pesos, tiene una longitud de 79 kilómetros y permitirá un tránsito diario de 8,900 vehículos. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que todas las obras de infraestructura del gobierno federal se han licitado y adjudicado con legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Para México al Día, Gustavo Castillo. El Banco de México decidió mantener sin cambio su tasa de referencia que se ubica en 3%. Esto en coincidencia con las previsiones de los especialistas. Por otra parte, el Banco de México subastó 200 millones de dólares adicionales a los 200 que subasta a diario, es decir, 400 millones de dólares, con lo que el dólar cerró a 16 pesos con 95 centavos a la venta. Siguiendo con temas económicos, la Secretaría del Trabajo destacó que la reforma laboral en México propició en 2 años la generación de empleos formales de calidad, con estabilidad y bien remunerados. Dijo que las reformas en su conjunto han tenido un impacto positivo en el poder adquisitivo de los trabajadores. Se definió una ruta para la recuperación responsable y sostenida de los salarios mínimos, que ya está dando los primeros resultados, pues al finalizar 2015, el salario mínimo general registrará su mayor recuperación en términos reales desde 1976. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y empresarios de todo el país anunciaron la 5ª edición del Buen Fin. Va a ser del 13 al 16 de noviembre. Como usted recuerda, en este Buen Fin podrá encontrar ofertas, dicen las autoridades, hasta del 80% de descuento. Además, a través de sorteos, el SAT va a devolver 500 millones de pesos a 149,000 compradores que paguen con tarjeta de crédito. El secretario de Economía destacó los beneficios tanto para empresarios como los consumidores. Les logra dar primero una ampliación en volúmenes de ventas muy importante justo antes de las ventas de fin de año y les ayuda a alinear y hacer más eficientes sus inventarios, que es parte de una ganancia económica real.
y por parte de los consumidores mejores precios, mayor cantidad de alternativas y sin duda las facilidades que a través del sistema financiero se otorgan. Vamos a ir a una pausa. Les recuerdo que esto es México al Día. Gracias por continuar con nosotros y hay cambios en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La dependencia anunció los siguientes movimientos. Socorro Flores fue designada subsecretaria para América Latina y el Caribe. Miguel Riz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Francisco Arroyo, jefe de la oficina de la Cancillería, Marco Antonio García, oficial mayor, y Ana Paula Barbosa Fernández, coordinadora general de asesores. Entre otros nombramientos destaca el de María Eugenia Casar, quien queda al frente de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la MEXIT. Además, se ratificó en sus cargos al embajador emérito Carlos de Icaza como subsecretario de Relaciones Exteriores y a Carlos Pérez Verdía como subsecretario para América del Norte. Mercedes Juan, secretaria de Salud, confirmó que 2 de los heridos por el ataque de las Fuerzas Armadas de Egipto ya fueron dados de alta del Instituto Nacional de Rehabilitación. Una porque está bastante bien, ya no tenía grandes problemas y decidió irse a su domicilio ahí en Guadalajara. Y la segunda pidió que le permitieran irse a Guadalajara porque por razones familiares ella quería estar allá. Ambos llegaron a Guadalajara. Respecto a los 4 pacientes que aún continúan internados, la secretaria Mercedes Juan informó que ya están estables también. Las otras 4 siguen en el instituto, están en buenas condiciones, están haciendo pues las acciones terapéuticas que hay que hacer en este tipo de casos, tanto en las fracturas como en las lesiones por esquirlas y en las quemaduras. Eso es lo que les puedo decir. Y están los 4 que están en el instituto todavía delicados, pero están estables. Sobre los restos de los mexicanos que murieron en ese ataque allá en Egipto, la canciller Claudia Ruiz Massieu informó que podrían llegar a México este miércoles, aunque personal del aeropuerto del Cairo informaron que ya vienen de regreso a México. Esto, como le insisto, aparece en algunos portales del periódico El Universal, el periódico Reforma, y que citan a fuentes del aeropuerto de allá de Egipto. Ninguna autoridad hasta este momento lo ha confirmado de manera oficial, pero sí se ha dicho que ya han partido los restos de los mexicanos que murieron en esos lamentables bombardeos. La Procuradora General de la República, Arely Gómez, se reunió con el ministro de Justicia de España, Rafael Catalá Polo. Hablaron sobre el nuevo sistema de justicia penal en México. Acordaron redoblar esfuerzos en materia de intercambio de experiencias en beneficio de ambas sociedades. En Nigeria, al menos 80 personas murieron y más de 150 resultaron heridas por una serie de atentados en la ciudad de Maiduguri. Los ataques fueron atribuidos al grupo islamista Boko Haram. Se calcula que más de 17,000 personas han muerto, la mayoría civiles, por la violencia generada por este grupo islamista. Y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su preocupación por los refugiados que han llegado a Europa. Invitó a los gobiernos europeos a cumplir con el derecho internacional para aceptar solicitudes de asilo. Hoy la Unión Europea discutirá la propuesta de repartir a 120,000 refugiados entre todos los países miembros. El Parlamento de Hungría aprobó una ley que permite emplear al ejército para apoyar a la policía en las labores de vigilancia y control de las fronteras. Debido al masivo arribo de refugiados, los soldados podrán utilizar la fuerza no letal y métodos represivos como balas de goma, granadas de gas lacrimógeno, pistolas, lanzarredes, así como bloquear carreteras y limitar el tráfico. De hecho, algunos expertos de Europa han dicho que esta oleada de refugiados podría aumentar todavía aún más en los próximos meses. Europa se ha visto hasta este momento
rebasada con el problema de la llegada de miles y miles de refugiados, especialmente de Siria. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunió en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin. Esto para obtener garantías acerca de la creciente presencia militar rusa en Siria. Netanyahu quiso aclarar si la intervención de Rusia amenaza los intereses de su país. Por su parte, el gobierno ruso denunció un bombardeo en su embajada en Damasco, allá en Siria, por parte de los opositores del presidente sirio Bashar al-Assad y solicitó esclarecer los hechos. La Casa Blanca informó que en agosto hubo un sorpresivo, así llamó, incremento en el número de niños que buscaron ingresar de manera ilegal a ese país provenientes de México y de América Central. De acuerdo con las cifras oficiales, más de 4.600 menores de 17 años fueron detenidos tan solo en el mes de agosto en la frontera estadounidense. Y allá también en Estados Unidos, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, se convirtió en el segundo de los 17 candidatos republicanos que renuncia a las elecciones presidenciales de ese país en 2016. Walker destacó que la contienda por la candidatura republicana se ha vuelto, escuche usted, demasiado sucia y pidió hacer un frente común para derrotar a Donald Trump. En California, 6 personas murieron por los incendios forestales al norte de ese estado. Más de 1.600 estructuras han sido destruidas en lo que se considera uno de los incendios más destructivos en la historia reciente de California. El fuego ha consumido más de 5.000 hectáreas de bosque y de pastizales. Es momento de ir a nuestro resumen. Acompáñenos. Dictan auto de formal prisión al exdirector del penal del Altiplano por la fuga del Chapo Guzmán. Vandalizan instalaciones de la Fiscalía de Guerrero en protesta por el caso Ayotzinapa. Los cuerpos de los 8 mexicanos que murieron por un ataque en Egipto ya fueron enviados a México. 2 de los heridos salen del hospital. El presidente Enrique Peña Nieto destaca la confianza de los inversionistas en la economía nacional. Cada día están llegando más inversiones a nuestro país. Tercer día de la gira del Papa Francisco en Cuba. Hoy comienza su recorrido por Santiago y posteriormente viajará a Washington. Humildemente te pedimos que mires con bondad a los hijos de estas tierras que imploran tu bendición. En el mundo, los gobiernos de Colombia y Venezuela logran acuerdo para restablecer el diálogo diplomático. Y en los deportes, Rafael Márquez será sometido a estudios para diagnosticar la gravedad de la lesión que sufrió ante el Atalanta. En Chile sigue temblando. Van más de 300 réplicas después del terremoto de 8.4 grados del miércoles pasado. Este sismo dejó de manera oficial 13 muertos, 4 desaparecidos y cerca de 3.500 damnificados. Pero de acuerdo con la Agencia Espacial Europea, el terremoto causó un desplazamiento de tierra de aproximadamente un metro con 40 centímetros. Mientras tanto, en Brasil, el extesorero del Partido de los Trabajadores, João Bacari, fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión. Fue encontrado culpable de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir tras el escándalo de corrupción en la empresa estatal Petrobras. También fue condenado a 28 años de prisión el exdirector de servicios de Petrobras, Renato Duque. Esta madrugada, a tiempo local, Colombia y Venezuela llegaron a un acuerdo para terminar con el conflicto en la frontera de ambos países. Esto después de que Nicolás Maduro cerrara los accesos a Venezuela y deportara a miles de colombianos que vivían en ese país. En un encuentro histórico que se realizó en Ecuador, auspiciado por el presidente Correa, Maduro y Juan Manuel Santos acordaron el retorno inmediato de los respectivos embajadores y se comprometieron a construir también un plan que solucione los problemas comunes. Nos une esa lucha contra las bandas criminales, contra el contrabando, contra el narcotráfico, contra la ilegalidad. Y nos une también el propósito común
de llevar bienestar a los habitantes de la frontera de ambos lados. ¿Quién triunfó hoy? Triunfó la sensatez, el diálogo y lo que debe triunfar siempre, la paz. La paz entre nuestros países. Sin duda un importante avance en esta crisis fronteriza. Y mientras tanto, Alexis Tsipras asumió un nuevo mandato como primer ministro de Grecia con la promesa de revivir la golpeada economía de ese país y la misión de conseguir un alivio a la deuda, en la que calificó como, por supuesto, su primera gran batalla. Tsipras solidificó su posición como la figura política dominante de ese país, pero afronta, sin duda, muchos asuntos que resolver, que incluyen implementar políticas de austeridad y lidiar con los migrantes que llegan a las costas griegas justamente por toda esta crisis migratoria de la que le hemos mantenido informado. La Suprema Corte de Justicia analiza si la ley de educación en 7 entidades del país cumple con lo establecido por la reforma educativa. Esto después de que el gobierno federal impugnó la decisión de modificar la ley educativa local en Zacatecas, Baja California, Oaxaca, Michoacán, Sonora, Chiapas y Morelos, impulsadas por los congresos locales. La Corte comenzó el estudio de la primera de las 7 controversias presentadas por el gobierno federal. El Instituto Politécnico Nacional y la Asamblea General Politécnica alcanzaron un acuerdo para la conformación de la comisión organizadora de su Congreso Nacional. El órgano estaría conformado por 2 alumnos, un académico y un integrante del personal de apoyo por cada una de las 46 unidades académicas, lo que daría un total de 184 representantes. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que no habrá recortes en el presupuesto a la educación. Destacó que los recursos en este rubro se van a ejercer con responsabilidad. Es el presupuesto más cuidado, como ustedes ya lo vieron, es un presupuesto que si bien no tiene incrementos importantes, se ha cuidado para que no tenga disminuciones. Estamos en un entorno en donde tenemos que hacer el mejor uso de los recursos y donde yo voy a concentrar los recursos donde están las prioridades. El secretario Nuño dijo lo anterior al continuar su recorrido por escuelas primarias del país. Visitó esta vez la escuela Dr. Agustín Rivera del Distrito Federal, donde reiteró también el compromiso de entablar un diálogo con los padres de familia, los maestros y alumnos. ¿Para qué? Para que la reforma educativa rinda todos sus frutos. Y la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, Angélica Rivera de Peña, recibió al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Gaby Brimer. Ahí le mostró las necesidades del recinto donde se imparten clases en los niveles de jardín de niños, primaria y secundaria. Angélica Rivera agradeció al secretario su presencia, pues es la primera vez que un titular de la SEP visita este centro y destacó que la atención médica y paramédica que se brinda en ese lugar cuenta con un amplio reconocimiento en el campo de la rehabilitación. Esta es una muy buena noticia. Por primera vez en la historia, una mujer va a ocupar la presidencia del Colegio de México. Además, será la persona más joven en asumir este cargo en esta gran institución que tiene el país. Ante el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, Silvia Giorguli Saucedo rindió protesta como nueva presidenta del Colegio de México para el periodo 2015 a 2020. Silvia Giorguli se convirtió en la primera mujer que ocupa este cargo desde la creación del Colmex en 1940. Me siento tranquila, no obstante el gran reto que representa presidir una institución como el Colegio de México, porque no es un trabajo en solitario. Es una labor de toda la comunidad, profesores, estudiantes, bibliotecólogos, editores, personal administrativo y también los egresados. Ustedes son un ejemplo de cómo han logrado vincular a su institución educativa, a su calidad de enseñanza y a su calidad de investigación con el mercado laboral. Silvia Giorguli manifestó su deseo de continuar con la transformación y consolidación de esta institución para posicionarla a la vanguardia a escala mundial. Dedicaré mi máximo esfuerzo para alcanzar una permanente superación de nuestras tareas del saber
y de formación de nuevas generaciones de jóvenes profesionistas e investigadores. Silvia Giorguli es licenciada en Sociología por la UNAM, estudió la maestría en Demografía en el Colegio de México y obtuvo el doctorado en Sociología en la Universidad de Brown, en Estados Unidos. De 2009 a 2015 fue directora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales. Por su calidad académica es considerada una de las grandes demógrafas en México, con diversos reconocimientos a nivel internacional. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al estudio de México al Día. Es un gusto que esté aquí en México al Día la doctora María Elena Álvarez Buila. Ella nos va a hablar de una serie de actividades que va a realizar la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la mañana, doctora, es la mañana. En el marco del Día del Maíz, fíjese usted, la importancia de este elemento que además forma parte tan importante de lo que es la dieta de los mexicanos, ¿no? Sí, efectivamente, el maíz es el alimento básico. Cada mexicano consume alrededor de medio kilo de maíz diario y este constituye la mitad de la ingesta calórica, más del 30%, cerca del 40% de la ingesta de proteínas. Entonces es esencial para nuestra alimentación y también para nuestra cultura. Claro, doctora, bienvenida. Gracias. Sin duda somos uno de los países con mayor riqueza biocultural, pero justamente esta biodiversidad está en riesgo. Platíquenos sobre eso. Sí, es preocupante ver cómo se desdeña esta maravillosa diversidad biocultural que tenemos en México y los riesgos son múltiples, ¿no? Para comenzar, ha habido una disminución en el apoyo al campo porque esta riqueza biocultural está en las manos de las familias campesinos. 22 millones de mexicanos son campesinos y ellos son los que están cuidando esta riqueza. Entonces es muy importante enfatizar, y es lo que hacemos desde la UNAM en estos diálogos por la agricultura campesina y su agrobiodiversidad, es muy importante enfatizar el apoyo a esta economía campesina. Y sin duda parte de estas actividades que van a tener dedicados al maíz pues tiene que ver mucho con eso, porque además es un alimento de esta tierra y además la cantidad de nutrientes que tiene, sí. Es importante incluirlo siempre en la dieta. Sí, el maíz tiene, sobre todo el maíz auténtico, el maíz nativo mexicano que está representado por miles de variedades en todo el territorio mexicano, tiene gran cantidad de proteínas, de fibras y de antioxidantes, sobre todo los maíces de colores, que son muy importantes para prevenir enfermedades. No así los maíces que ya nos vienen de Estados Unidos, claro, que tienen altos índices glicémicos, hacen que aumente la propensión a la diabetes y a la obesidad, exactamente. Y por eso es que es muy importante cuidar estas razas nativas de maíz y toda su diversidad y esta calidad tan sobresaliente que ahora en el mundo se está valorando por encima del maíz americano, del maíz amarillo. Claro, doctora, sin duda una buena oportunidad para que todos los ciudadanos nos acerquemos a temas tan importantes como la agricultura y la alimentación. ¿A quién va dirigido este día, las actividades? Bueno, pues va dirigido a todos los universitarios, pero también a todos los padres de familia, niños, a todos los ciudadanos en general. Va a estar abierto este evento que comienza el 25, este viernes, con la presentación de una feria de semillas y de productos de la milpa campesina y también con la presentación de Ariel Guzzi, concierto para plantas, que es ejecutado por una planta para otras plantas. Es una obra de arte con un contenido simbólico muy especial. También va a haber coloquios, va a haber intercambios entre los consumidores, los productores, la presencia de, por ejemplo, el chef Enrique Olvera, de la maestra Cristina Barros y de varios académicos muy importantes empeñados en el estudio del maíz y su importancia. Doctora, ¿y cómo estamos en la producción? ¿Cómo seguimos en la producción? Que es el punto también importante que tratar en este asunto del maíz, ¿no? Sí, mira, en México hay un potencial para ser autosuficientes y excedentarios, como lo éramos antes del Tratado de Libre Comercio. Y los campesinos siguen produciendo cerca de la mitad del maíz que consumimos y además es el maíz de más alta calidad. Entonces, lo que necesitamos, creo yo, es incentivar esta producción, incentivar el apoyo al campo y aumentar la producción de algunos de los maíces nativos más rendidores, pero hoy en día todavía somos autosuficientes en el maíz
de consumo y quisiéramos mantener que este maíz de consumo proveniera de las manos campesinos, de este maíz auténtico, nutritivo, sin tóxicos, más que de un maíz de importación. Y el realmente volver a recuperar esta autosuficiencia, porque hoy en día sí estamos ya importando 10 millones de toneladas, que son la tercera parte del maíz total que se consume, implica un cambio en las políticas públicas para apoyar la agricultura campesina. ¿Por qué perdimos la autosuficiencia, doctora? Bueno, mi punto de vista, aunque no es el área de mi especialidad, es que con el Tratado de Libre Comercio se anularon los precios de garantía, se quitó todo este apoyo público al campo y con esto se abandonaron las tierras agrícolas de las familias campesinas y esto desmanteló la producción de maíz en el campo mexicano. Doctora, ¿qué otras amenazas enfrentan estos productos agrícolas? Yo creo que una de las amenazas desde mi punto de vista como geneticista molecular más importantes hoy en día son los transgénicos. La liberación de maíz transgénico al campo mexicano sin duda alguna implica una amenaza inaceptable en un centro de origen y diversidad como lo es México. Y creemos que este tipo de tecnologías, bueno, no creemos, está sustentado científicamente. Claro. Han probado ya 20 años ser riesgosas, ser insuficientes, de hecho no han aumentado los rendimientos, implican por otro lado riesgos importantes en salud y en ambiente. Entonces tenemos que apostar a otro tipo de desarrollos de inventos como lo es la milpa, tanto tradicionales como de la ciencia contemporánea, que es a la que yo me dedico, de la ciencia occidental, para encontrar la solución del abasto suficiente de maíz. Por eso la importancia, sin duda, de realizar ese tipo de eventos, de ahí parte todo, ¿no? Exactamente, esa es una de las importancias, pero sobre todo reivindicar las alternativas. Ahí está el hacer milpa como una alternativa civilizatoria a la destrucción de la agrobiodiversidad que implica la agricultura industrial, con también consecuencias muy negativas en salud. Ahora, usted como genetista, como investigadora, seguramente nos lo va a explicar más, pero anteriormente, Alex, los mexicanos no teníamos los problemas de obesidad, no teníamos los problemas de diabetes, y mucho tiene que ver lo que comemos. Exactamente, el cambio de alimentación es fundamental, y el cambio de un maíz auténtico, rico en proteínas, en fibra, en antioxidantes, por un maíz que yo le llamo como un maíz botarga, que tiene mucho almidón, poca proteína, poca fibra, no tiene antioxidantes y encima viene con tóxicos, que son los transgénicos y los agrotóxicos asociados como el glifosato, que hoy sabemos por la Organización Mundial de la Salud que es un probable cancerígeno en humanos, pues es muy preocupante, porque es el alimento que comemos todos los días, todos los mexicanos. Doctora, pues sin duda, actividades muy interesantes, pero ¿quiénes más participan? ¿Habrá eventos culturales, encuentros? Sí, Platícanos. Sí, mira, el 25 comienza con este concierto para plantas muy simbólico, una feria de semillas en las que vienen productores de todo México a ofrecer sus productos de la milpa y también a mostrarnos la diversidad de semillas de maíz nativo mexicano. El 28 va a haber un encuentro entre productores campesinos, tanto de comunidades autóctonas como no autóctonas, con científicos para discutir cuáles son los problemas más importantes sobre la conservación de esta diversidad. Y el 29, que es justamente el Día del Maíz, va a haber una cosecha simbólica en una milpa que sembramos en el Jardín Botánico de la UNAM. Todo esto va a ocurrir en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Va a haber un festival, un pequeño festival y ritual cultural con la presencia de la maestra Cristina Barros, de cocineros de altos vuelos como Enrique Olvera y Ricardo Zurita. Esperemos que nos acompañen por ahí. Luego un coloquio científico donde también se va a dar voz a los productores, organizado por el jefe del Jardín Botánico, el doctor Javier Caballero, y el jefe del Jardín Etnobotánico de Oaxaca, otro de los jardines botánicos más importantes de México, el doctor Alejandro de Ávila. Y la presentación de un libro sobre la milpa también del doctor Nay. Estos son los eventos. Pues actividades muy interesantes. Doctora, le agradecemos mucho su presencia y por supuesto que nos haya dado muchísimas detalles gracias a ustedes. Aquí en México al Día. Muchas gracias. Bueno, nosotros hacemos una breve pausa y regresamos. No se vaya, esto es México al Día.
La Secretaría de Salud va a realizar la encuesta nacional contra las adicciones 2016, que contempla la aplicación de 83,000 cuestionarios en más de 60,000 hogares. El objetivo es conocer las tendencias en el consumo de tabaco, de alcohol y drogas a nivel nacional y también por cada estado. Puede aplicarse en hogares y en personal dentro de los hogares entre los 12 y los 65 años de edad, zonas urbanas, zonas rurales, y que nos va a llevar a conocer los patrones de consumo, particularmente entre los menores de edad. Consisten en mecanismos que permiten que el adolescente conteste de una manera libre en estas formas electrónicas en donde se le hacen las preguntas con audífonos y se contestan a través de una computadora o una Palm. Requerimos tener este diagnóstico. Desde el 2011 no tenemos datos más actualizados. Sabemos que ha habido estudios que se han hecho en estos años, pero se requiere de esta encuesta para conocer cómo estamos y hacia dónde vamos. Y a usted como padre de familia esto le va a interesar porque en la Ciudad de México se realiza un foro en el que son los propios jóvenes quienes alertan sobre los riesgos del embarazo adolescente. Vea usted. México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Diariamente se registra un promedio de 1,252 partos y un embarazo por minuto en niñas desde 10 hasta 17 años. Con el fin de combatir esta problemática, en la Ciudad de México se realiza el Foro Nacional para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia, donde jóvenes forman a otros jóvenes en materia de liderazgo y educación sexual. Ustedes como líderes saben muy bien que las decisiones sobre sexualidad pueden definir muchas cosas. Pueden cambiar nuestros planes o de plano dejarnos sin ningún plan. Un embarazo no planeado o una infección de transmisión sexual puede cambiar nuestras vidas. Hasta este 22 de septiembre, 150 jóvenes y adolescentes de todo el país reciben talleres y conferencias para tomar conciencia sobre la importancia de prevenir el embarazo adolescente. Aprenden, por ejemplo, que cuando una mujer menor de edad se embaraza tiene 4 veces más riesgos de morir en el parto comparada con una persona adulta, o que 80% de los menores de edad que se convierten en padres abandonan la escuela. Yo creo que es muy importante darle este tipo de accesibilidad, darnos este tipo de accesibilidad, ya que podemos aprender más sobre este tipo de temas e informarnos, y creo que bajarían todo este número de embarazos adolescentes, de muertes. Muchos no continúan los estudios gracias a que tienen que cuidar al niño. Los jóvenes y adolescentes también son capacitados en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Tengo derecho a ir a una clínica, a un centro de salud y pedir un condón, pedir información sobre sexualidad sin que me prejuicien o me pidan que vaya acompañada de un adulto. Al término del foro, organizado por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras dependencias, los 150 jóvenes volverán a sus comunidades para capacitar a otros menores en escuelas y centros DIF. Para México al Día, Antonio López. Las breves del país. Se registró un incendio en la refinería Miguel Hidalgo de Tula que dejó una persona lesionada, informó Petróleos Mexicanos. Hasta el momento se desconoce la causa de la conflagración. En Nuevo León se incendió una bodega de aceites ubicada en el municipio de Escobedo. Fueron desalojados negocios, casas y escuelas aledañas al lugar. Por el escurrimiento del aceite, el incendio se hizo más grande, afectando vehículos y algunos domicilios. No se registraron víctimas que lamentar. Los cuerpos sin vida de Juan Manuel Gómez Fernández y Juan Manuel Gómez Monteverde, padre y hermano del cineasta Alejandro Gómez Monteverde, director de la película Little Boy, fueron encontrados en Pueblo Viejo, Veracruz, en los límites con Tamaulipas. Ambos habían sido secuestrados el pasado 4 de septiembre en Tampico. Este lunes, porros de la organización 3 de marzo ingresaron de manera violenta al CCH Vallejo y se enfrentaron con estudiantes que mantienen la estación Regeneración Radio. Se reportan 3 personas lesionadas, ninguna de ellas de gravedad. La UNAM condenó los hechos, presentó una denuncia contra quien resulte responsable y demandó la liberación de las instalaciones.
Y del mundo real nos vamos hasta Londres a ver lo que sucede en el mundo virtual con Ana Cristina Olvera. Muy buenos días, me da muchísimo gusto tener oportunidad de llegar hasta sus casas con la información como siempre de lo más relevante que circula en la red y lo más avanzado en tecnología e innovación que cambian nuestro mundo. Hoy sigo en la ciudad de Edimburgo, hoy estoy en Calton Hill, la colina más famosa desde donde se pueden apreciar algunas de las vistas de la ciudad más hermosas. Pero vamos a ver las noticias. Un dije compuesto por una piedra preciosa y un microchip es la nueva joya para luchar contra las agresiones sexuales en la India, donde el año pasado se registraron 100 violaciones al día, según datos oficiales. Ideado por 5 jóvenes ingenieros indios que han empezado a venderlo por internet, Safer consta de un sistema oculto en la parte posterior de una gema que manda un aviso de peligro a través de una aplicación para teléfonos inteligentes que incluye la localización de la persona que lo usa y llega hasta contactos designados. Para mejorar el servicio, los ingenieros están hablando con policías para desarrollar un sistema que avise a los cuerpos de seguridad y así mejorar la respuesta. Howard y Laura Solari, de 92 y 93 años, son un matrimonio que lleva 72 años unidos y últimamente han estado pasando por un reto difícil, pues Laura se encuentra grave de salud y su marido debe acompañarla durante su estadía en un hospital. Desde la época de la Segunda Guerra Mundial, Laura recuerda a Howard con una canción de su época llamada You'll Never Know, misma que él le cantó a su esposa para darle fuerzas durante su recuperación. El emotivo momento fue capturada por Erin, nieta de ambos, quien subió un video a su perfil de Facebook que ha dado la vuelta al mundo y conquistado a los usuarios de las redes sociales. You never know just how much I care. Hasta aquí la información el día de hoy. Sigan en México al Día. Ya muy listo con la primera parte de los deportes. Daniel López Casarín. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pati, qué gusto saludarte. Muy buenos días a todos en casa. Andrés Guardado es una mala noticia para la selección mexicana, no por lo que ustedes puedan pensar, sino por el hecho de que la lesión de la cual lo marginó en estos últimos días, bueno, pues ha dicho el PSV que se alargará y podrá ser hasta de 4 a 6 semanas la baja de este jugador mexicano. Por supuesto, la Federación Mexicana de Fútbol hace oídos sordos y dice que van a mandar a su kinesiólogo, que ya va en camino a Holanda para recuperarlo, después de que en Holanda están diciendo los mejores médicos que es una situación de descanso y pues no estará listo para este partido del 10 de octubre. Si lo ponen a jugar antes de tiempo, podría ser de mayor problema y perjudicial, por supuesto, para el propio jugador. Vamos a ver en qué termina. Estaría ausente para los partidos de la Champions, del Chesca y el Wolfsburgo, así como de Liga y de Copa. Otro jugador que está lesionado, pero que hasta hoy vamos a saber la magnitud, es Rafa Márquez. El Hellas Verona dijo que hoy se le estarán realizando los exámenes para diagnosticar la gravedad de la lesión que sufrió ante el Atalanta. La lesión de Rafa se cree que es en parte del muslo y por eso esto es lo que todavía no se sabe hasta dónde llegará. Se pierde ahora sí la jornada 5 contra el Inter de Milán en encuentro de visita y Andrea Mandolini, que es el coach, que es el director técnico del equipo, dijo que se especula que es un problema muscular en la pierna derecha y de confirmarse pues no estaría para el 10 de octubre por el pase de la Confederación. Así que 2 bajas verdaderamente importantes para la selección mexicana. Y si ya estamos hablando de jugadores que van a la selección mexicana, vamos a hablar del Tri Sub-22. Esta situación de la cual el Potro Gutiérrez, el director técnico, pues ha estado dándose cuenta que al no ser una fecha FIFA, los equipos de la primera división y algunos otros también de segunda división no están obligados a prestar a sus jugadores y algunos ya no están tan contentos de hacerlo, lo cual marginaría, por supuesto, al seleccionado que no tiene la capacidad de entrenar. Así que bueno, esto es lo que está sucediendo. Ahí tenemos toda la información. Amigos de México al Día, la selección sub-22 se reunió en el Centro de Alto Rendimiento rumbo al preolímpico de la CONCACAF, que se celebrará en Estados Unidos del 1 al 13 de octubre. Los entrenamientos serán hasta el miércoles y posteriormente los jugadores viajarán a sus equipos. El 30 de septiembre se reunirán nuevamente para viajar a Los Ángeles y buscar uno de los boletos para los Juegos Olímpicos de Río 2016. La selección del 2012 es un gran ejemplo. Y ahora
Lo que queremos hacer es nuestra propia historia. Somos favoritos, eso sí, porque así lo marca la historia y todo lo que se habla. Pero somos un equipo que va a trabajar cada partido para buscar ganarlo. Tenemos esta revancha, ¿no?, del preolímpico, calificar, quedar campeones y de ahí refrendar la medalla de oro en Río. El primer enfrentamiento de México será el 2 de octubre ante Costa Rica, después Haití y su último partido dentro del Grupo B será ante Honduras. Para México al Día, Verónica Dávalos. Esta fue la primera parte de los deportes. Al rato regresamos con más información. Vamos al resumen. Estamos en México al Día. Sí hay pruebas suficientes en contra de El Gil, afirma el comisionado de seguridad, Renato Sales. Reconoció que uno de sus cómplices había privado de libertad a los 43. Obispos de Guerrero piden respuestas a las autoridades por la desaparición de los normalistas. El Banco de México mantiene sin cambios su tasa de interés. Ya viene el Buen Fin, será del 13 al 16 de noviembre. Hay cambios al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el Instituto Politécnico Nacional ya hay acuerdo para la conformación de la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Enfrentamientos al interior del CCH Vallejo. En el mundo, en Nigeria, suman 80 muertos y 150 heridos por atentados. En los deportes, al Potro no le quita el sueño la responsabilidad de emular a la generación anterior, campeona en fútbol en Londres 2012. Gracias por continuar con nosotros. Y como cada martes, Carla Sentíes nos presenta lo mejor de nuestra cocina con sabor de México. Buenos días. La cocina mexicana representa tradición, historia, sabores y también sutiles aromas. Sus fragancias nos suelen envolver y dentro de ellas hay un ingrediente muy característico de nuestra gastronomía, el epazote. La hierba aromática por excelencia de muchos de nuestros platillos tradicionales. El epazote, también conocido como pasote o ipazote, es nativo de México y América Central y empleado desde la época prehispánica como condimento y por sus propiedades medicinales. Es una hierba de tallo hueco y ramificado que alcanza hasta 1 metro de altura. Crece espontáneamente en todo el país y también se cultiva. Suele presentar 3 formas, aunque desde el punto de vista botánico pertenecen a la misma especie. El epazote verde, el morado y el blanco. Y hay quienes consideran al morado como el mejor por ser el más aromático. Esta hierba es utilizada tanto fresca como seca. Su empleo es muy común en las cocinas del centro, sur y sureste de nuestro país, por el sabor tan característico que brinda a los guisos, donde se utilizan los tallos, las hojas y las inflorescencias. Los frijoles negros de olla es quizá el plato que más identificamos con el olor y sabor del epazote, pero es también esencial en el caldo tlalpeño, en la sopa de tortilla, en algunos moles verdes, en cierta variedad de tamales o en chilaquiles. Para el antojo, le dan un toque único a los esquites e incluso una quesadilla de queso con una hoja de esta planta toma un sabor sublime. Pero no solo es aroma y sabor. Entre las cualidades del epazote también se encuentran atributos medicinales que desde la época precolombina han sido empleados y que confirmaron los europeos que llegaron a este continente, como Francisco Hernández, protomédico e historiador del rey Felipe II, quien en el siglo XVI escribió: alivia admirablemente la estrangulación del útero y demás afecciones de la matriz y curan las úlceras gangrenosas. Es comestible y agregado a las comidas fortalece, alivia a los asmáticos y enfermos de pecho. El conocimiento de las raíces contiene la disentería, quita las inflamaciones y arroja del vientre los animales nocivos. Actualmente con las hojas y flores del epazote se preparan infusiones para la eliminación de parásitos intestinales, así como para tratar cólicos y otros males estomacales hepáticos. No cabe duda, el epazote es un tesoro más de nuestra gran biodiversidad.
Te invito a conocer más ingredientes en mi página web www.saborearte.com.mx y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. Gracias, Carla. Y México es tu museo. Oxolotán es un pequeño poblado enclavado en la Sierra Sur de Tabasco, en el municipio de Tacotalpa, y alberga al conjunto religioso más antiguo del estado. Conocido como exconvento de Santo Domingo de Guzmán, fue construido en 1633. Durante la época colonial, Oxolotán fue el centro religioso más importante de Tabasco. Tras la aplicación de las leyes de reforma, el exconvento se salvó de ser destruido, pero fue desmantelado y convertido en cuartel militar y posteriormente en escuela. En 1979 fue restaurado por el gobierno del estado y el INAH y abrió sus puertas en diciembre de 1988 como Museo de la Sierra. Este museo está compuesto por 4 salas donde muestra esculturas y óleos sobre tela de los siglos XVII y XIX. Y es momento de conocer toda la información cultural. Ya está lista, por supuesto, mi compañera Dalia Balp, a quien saludo con mucho gusto. Dalia, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Alex. Pues sí, y hay más información de arte y cultura. Fíjense que murió Carmen Balcells, la mujer que descubrió, cobijó y defendió a las mejores plumas que han dado las letras hispanoamericanas. Los invito a conocer quién fue esta interesante mujer. Carmen Balcells, la agente literaria más importante del mundo de las letras en español, constructora y figura clave del boom latinoamericano, murió este lunes, a los 85 años de edad. Amante de las letras, vivía cada segundo entre la realidad y la ficción. Al senador Onésimo Sánchez le faltaban 6 meses y 11 días para morir cuando encontró a la mujer de su vida. También conocida como Mamá Grande, representó a más de 300 escritores de habla hispana y portuguesa en las más prestigiosas editoriales. Yo represento miles de voces en el mundo que le acompañan. Y ya no digamos las miles de voces en el ámbito de la lengua española. Fue, sin duda, la artífice del boom latinoamericano, al proteger a entonces semidesconocidos como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, para que se preocuparan solo por escribir. Es un escritor español que es Caballero Bonal, que nos recomendó a un escritor colombiano en los años 60. Y yo leí Los funerales de la Mamá Grande. Y mi marido leyó, simultáneamente leíamos a García Márquez en los textos cortos, porque no existía otra cosa, y él leía El coronel no tiene quien le escriba. La apasionada, discreta y contradictoria Carmen Balcells tenía razón en una cosa: era dura como el diamante, lo que explica que estuviera hiperactiva y al frente de su imperio literario hasta la muerte, defendiendo siempre las letras de sus representados. Porque es imposible en tan poco espacio dar una imagen a cualquier lector de cualquier rincón del globo, un escandinavo, un alemán, una señora de la provincia de Lérida como pueda ser yo en estado puro. Entonces, al leer esto, en 3 palabras... Ella supo hermanar el enorme talento literario con éxitos de ventas. Además de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Pablo Neruda, en su nómina también figuran Miguel Ángel Asturias, Camilo José Cela, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Juan Carlos Onetti y Juan Goytisolo, entre otros. Para México al Día, Gustavo Gamboa.
Y hoy en la noche se estrena Un gato vagabundo, una obra de teatro escrita por sordos. Se estrena en el Teatro Sergio Magaña por la compañía Seño y Verbo, dirigida por Alberto Lomis. Vamos a ver esta interesante propuesta. Producida con el apoyo del programa de teatro escolar del INBA, Un gato vagabundo narra la historia de Gerardo, un sordo de 25 años de edad. El joven, conocido como Gato, vive en la casa de sus padres, pero aislado de su familia y del mundo oyente en general. Habla de un joven que no encuentra manera de salir adelante en la vida y la va encontrando. Se cuenta un poco a manera de rompecabezas escénico. Entonces, cuando empieza la obra, hay muchas incógnitas que el público tiene que ir llenando. Todos los oyentes ven al sordo y por ejemplo, no se les acerca, no tratan de comunicarse, pareciera como espectadores. Y entonces cuando ellos vienen aquí, conocen que hay una lengua, que no es una mímica. Escrita y actuada por sordos, la propuesta escénica sumerge al público en la vida de los jóvenes con discapacidad auditiva nacidos en México. Un sordo no es simplemente una persona que no oye, es un miembro de una comunidad que tiene un lenguaje propio y que tiene una identidad propia. Es una de las comunidades, una de las culturas minoritarias del país. Son historias tristes, algunas de felicidad y más. Eso es lo que queremos mostrar. El público jamás ha conocido la vida de una persona sorda. Entonces, esto es lo que queremos mostrar. El montaje de la compañía Seña y Verbo cuenta con subtítulos a fin de que todo el público pueda disfrutar esta original historia. La obra abre temporada este martes 22 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Sergio Magaña, en la colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Las funciones son martes y miércoles, así es que no se la pierdan. Vamos con otra información, porque los restos del escritor Juan José Arrola fueron depositados en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres en Guadalajara. A 97 años de su natalicio fue develada una estatua del intelectual por decreto del Congreso de Jalisco. Previamente, Arrola, quien falleció en el 2001, había sido declarado benemérito en grado ilustre de Jalisco. En el homenaje interinstitucional participaron el gobierno estatal, la Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Y el concertista, director, compositor y maestro chihuahuense Emilio Pérez Casas Beltrán acaba de fallecer a los 79 años. Él fue un solista, prolífico artista mexicano que ofreció más de 1,500 conciertos. Emilio Pérez Casas era considerado uno de los intérpretes más importantes de Chopin, como lo pueden escuchar ahora mismo, y formador de grandes talentos, sobre todo vocales. Fue director de 6 orquestas de cámara y una sinfónica, y bajo su batuta tuvo a los más célebres cantantes de opereta y de zarzuela como Pepita Envil, Plácido Domingo Padre y María Conesa. Descanse en paz el maestro. El director, productor y guionista vasco Alex de la Iglesia recobrará la leyenda del Santo, el Enmascarado de Plata, en una saga cinematográfica de este personaje. De la Iglesia dijo que rodar La Vuelta del Santo es un proyecto muy ambicioso, como lo es la importancia y el prestigio del personaje tanto en México como todo el mundo. El Santo es quizá la única alternativa, el único superhéroe que pudiera hacer frente al imperio de los americanos de Marvel, aseguró el realizador, quien presentó en el Festival de San Sebastián el filme Mi Gran Noche, protagonizada por el cantante Rafael. Y en conmemoración por el 30 aniversario del sismo de la Ciudad de México de 1985, se inauguró la exposición temporal a 30 años de la tragedia. México y Japón comparten una mirada, de los fotógrafos japoneses Seiji Shinohara e Ichiro Kitazawa. Esto en el Universum Museo de las Ciencias de la UNAM. La exhibición está compuesta por fotografías testimoniales tanto del terremoto de 1985, donde hay imágenes conceptuales y artísticas, también del accidente nuclear de Fukushima en Japón, provocado por un devastador tsunami en 2011 que quizás ustedes recuerden. Esta muestra va a estar abierta al público en la Sala de Conciencia de nuestra ciudad, esto en el Universum hasta el 15 de noviembre. Esta es la información para Sección Arte y Cultura.
Muchas gracias, Dalia. Y vamos en este momento, vamos a presentarle esta, que es una excelente opción para reciclar, pero sobre todo poder ayudar al medio ambiente. Vea usted este reportaje. Con tecnología e innovación, Sara va un paso adelante, dispuesta a combatir la contaminación. Mi marca se llama Joga y lo que hago es hacer productos con materiales reciclados. Por el momento la marca ha logrado sacar una línea de calzado y una de bolsas, que el calzado está hecho con botellas de PET recicladas. Aunque estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, Sara siempre mostró interés en temas medioambientales y al saber que en México se desechan alrededor de 700,000 botellas al año, decidió comenzar a trabajar. El PET se empezó a comercializar por ahí de los años 60 y una botella de PET dura 700 años en degradarse, lo que quiere decir que la primera botella de PET, desde que se creó, no se degradó al 100%. Entonces de ahí sale que el PET es una materia como muy noble para trabajar, es resistente, duradera, y pues de ahí dije, ¿por qué no la pongo en un calzado? En la elaboración de cada par se utilizan alrededor de 7 botellas de PET, cuya transformación inicia con la trituración en forma de hojuelas, las cuales se convierten en fibras mediante un proceso de calor para finalmente tejerlas y fabricar las telas con las cuales se forran los tenis. Todo lo que es la entretela y la tela con la que se forra es hecho de PET 100%. La plantilla igual tiene estos dos componentes, dos tipos de telas diferentes hechas con el PET. El exterior de los tenis está hecho de piel sintética reciclada, la cual también es utilizada para elaborar bolsas decoradas con bordados otomíes. Me gusta poner bordado indígena en las bolsas. Hacemos un comercio justo con los indígenas y ellos nos dan el bordado. Y pues es otra manera como de ayudar socialmente a estas causas que me interesan. Este proyecto, que inició en noviembre del año pasado, sirvió para que Sara ganara el Premio Emprendedor Ibero en la categoría Organización sin fines de lucro. Al final del día, cuando lo veo materializado, siento que es un logro increíble, que aunque tuve altas y bajas en el proceso, poder ver el producto, es decir, estoy haciendo un cambio, estoy poniendo mi granito de arena y también es ver y decir, no me quiero tener aquí, si ya pude lograr esto, ¿por qué no poder lograr algo más? Para México al Día, Liliana Sotelo. Ya estamos listos con la segunda de los deportes. La Liga va a su jornada número 6. El Barcelona, el Madrid y el Atlético de Madrid, los equipos que están hasta arriba y que por supuesto tienen encuentros complicados. Sobre todo, tanto el Barcelona como el Madrid, que van pues respectivamente con equipos que les pueden costar, si no es que el liderato, pues sí, una situación complicada. Ahí vemos cómo el Madrid va a las 2 de la tarde contra el Athletic de Bilbao, esto hasta el 23 de septiembre. El conjunto madrileño visita este campo que siempre es hostil para los capitalinos, es San Mamés y es contra el Athletic de Bilbao, con un Cristiano Ronaldo y un Keylor Navas que están buscando batir récords ambos. Primero Keylor Navas, el récord de imbatibilidad, que se encuentra a 10 minutos de conseguirlo en un arranque de temporada que por supuesto es de Iker Casillas, mientras que Cristiano Ronaldo está a 2 goles de superar a Raúl con 323 goles como el máximo goleador en la historia del club. Así que esto es lo que están buscando. Por su parte, el Barcelona se va a enfrentar a la sorpresa de este inicio, que es el Celta de Vigo. Este será a la 1 de la tarde. Bueno, pues recuperan los catalanes a Gerard Piqué después de 4 partidos de sanción. El Celta está en la 4ª posición y además hay que recordar que este equipo es el que dirigía hace 2 años Luis Enrique. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Y el tercero en discordia en la lucha por la Liga sería el Atlético de Madrid, que es el que inicia la jornada hoy justamente contra el Getafe en otro de los clásicos madrileños, porque pues de ahí es el Getafe también. Así que esto es lo que vamos a estar viendo allá en la Liga en esta jornada número 5. A ver qué sucede y quién nos puede sorprender, cuáles serán los equipos que estén dando. Una noticia también que hay que recordar con todo lo que está sucediendo en este tema de España, político, de si se daría o no la secesión de Barcelona. Bueno, pues ya los altos mandos de la Liga dijeron, si esto se separa y rompe España, por supuesto también rompería al Barcelona, que no estaría jugando en la Liga.
Por ahí hay algunos que ya empezaron a decir, bueno, es lo que sucedería con el Mónaco cuando juega en la Liga Francesa. Recordemos que el Mónaco pues también está en esa situación de que está separado de Francia y ahí puede jugar el equipo de Mónaco en la Ligue 1 de Francia. Así que, bueno, pues es una situación diferente. Sabemos lo de España y el Barcelona, pero ya le dijeron como ultimátum que si se rompe España no estaría jugando el Barcelona y por supuesto tampoco el Español de Barcelona. Vámonos a la semana 2 de la NFL. Ayer, en el lunes por la noche, terminaba esta semana 2, los Jets contra los Colts. Los Jets fueron muy superiores al equipo de Indianápolis, uno de los que supuestamente es favoritos para llegar al Super Bowl. Nunca pudo hacer nada el quarterback de los Colts. La verdad es que Andrew Luck fue presionado, lo interceptaron en 3 ocasiones, sí dio un pase de anotación, se vio mal. Luck nunca tuvo la capacidad. Por ahí también Frank Gore pierde un balón, es el corredor, pierde un balón justo antes de entrar a las diagonales. Y por su parte los Jets tuvieron una ofensiva que apretó en el momento justo y una defensiva agresiva. Así que consiguen su segundo triunfo de la campaña, están 2-0 y por su parte Indianapolis está 0-2. El mariscal de campo Ryan Fitzpatrick fue la pieza clave en este triunfo de los Jets. Tuvo 2 envíos de touchdown para Eric Decker de 6 yardas en el primer cuarto y con Brandon Marshall de 15 en el último. El que supuestamente es confiable, el pateador de Indianapolis, que es Adam Vinatieri, falló un intento de gol de campo de 29 yardas, el cual pegó con uno de los postes. Y bueno, pues nunca se pudo ver a un jugador y a un equipo que tuviera la capacidad de reacción, y esto fue en casa, por supuesto, de los Potros. Vámonos ahora con Tony Romo, porque hay buenas noticias para los seguidores del equipo de la solitaria estrella que es de Dallas, no en cuanto al tiempo de recuperación, pero sí con el hecho de que no va a tener que ser sometido a cirugía. El quarterback de los Cowboys se perderá un par de meses debido a esta fractura de la clavícula izquierda, pero no va a requerir cirugía. La lesión, recordemos, se dio en el partido del domingo, donde Dallas derrotó 20-10 a Filadelfia. Bueno, pues no se sabe qué va a suceder porque ya en estos momentos Dallas no tiene ni a su quarterback estelar ni a su principal receptor Dez Bryant. El entrenador Jason Garrett dijo que los análisis no revelaron daños en los ligamentos de Romo después de sufrir la segunda fractura de clavícula en su carrera, que tampoco la primera necesitó de cirugía. Así que esto es lo que tenemos de buenas noticias, y si en dado caso de que no se recupera a tiempo, sería hasta el 7 de diciembre contra Washington que estaría de regreso Tony Romo. A ver qué es lo que sucede. De Dallas todavía no han dicho si van a ir por un quarterback o no. Y bueno, si estamos hablando de fútbol americano, vamos a hablar de Pumas CU contra los Linces. Esta es una nota que tenemos preparado aquí, así que bueno, vamos con ella. Amigos de México al Día, los Pumas CU consiguieron su segundo triunfo en lo que va de la temporada de la UNEFA 2015 tras derrotar a los Linces México de la VM 35-3 con 4 pases de anotación del quarterback José Miguel Chávez. Nosotros no pensamos en el marcador, déjame decirte que para nosotros es exactamente lo mismo. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir paso a paso y pensar en meter puntos. Si esto se da bien, si no se da, pues ni modo, y a la defensiva en parar. O sea, no estamos pensando ni en récord, ni en esto, ni en otro, nada. Simplemente en tratar de sacar puntos y se acabó. La siguiente semana los Pumas CU visitarán a las Águilas de la UACH, mientras que la VM recibirá a las Águilas Blancas del Poli. Para México al Día, Verónica Dávalos. Los deportes. Excelente, Dani. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, en la agenda presidencial, este martes a las 12:30 horas, el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará las instalaciones del 108 Batallón de Infantería, que se ubica en el estado de Morelos. Y ahora vamos a nuestro resumen. Envían a México los cuerpos de los 8 connacionales fallecidos en ataque del ejército egipcio. 2 de los heridos ya fueron dados de alta. Dictan auto de formal prisión contra el exdirector del penal del cual se fugó el Chapo Guzmán. Isabel Miranda de Wallace pide al grupo de expertos independientes que deje el caso Ayotzinapa. Dice hay conflicto de interés y se ha politizado. Los inversionistas confían en México, reitera el presidente Enrique Peña Nieto. Podemos apreciar la vorágine, la volatilidad económica que el mundo hoy está proyectando. Y sin embargo, México sigue proyectando confianza al mundo entero. No habrá recortes en educación, informa el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Es el presupuesto más cuidado
tenemos que hacer el mejor uso de los recursos y donde yo voy a concentrar los recursos donde están las prioridades. En entrevista para México al Día, la doctora María Elena Álvarez habló de las actividades que realizará la UNAM con motivo del Día del Maíz. Va dirigido a todos los universitarios, pero también a todos los padres de familia, niños, a todos los ciudadanos en general. Va a estar abierto este evento que comienza el 25, este viernes, con la presentación de una feria de semillas y de productos de la milpa campesina. Pide el Papa Francisco en Cuba superar la resistencia al cambio. Nos invita a ir lentamente, superando nuestros preconceptos, nuestras resistencias al cambio de los demás, incluso de nosotros mismos. En los deportes, el Tri no contará con Andrés Guardado para el juego contra Estados Unidos. Rafael Márquez está en duda. Es todo, gracias como siempre por su atención. Gracias, Dani. Gracias, Alex. Gracias, Dalia. Gracias también a Griselda Yebra. Pero por sobre todas las cosas, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Hasta luego. Pásela. Que tenga excelente día. Y todo el horizonte se está apagando, se está apagando. Toda la bruta sierra se baña de tristeza, pues el sol ya cansado. Esto es México al Día. La, 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 la.